¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez les propongo algo que allá por 1970 fue un boom y que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que es una educación orientado sin duda al oprimido, ¿no es cierto? Es una educación en el marco de todo lo que sea liberación de los 60-70 y que es muy vigente hoy día para recordar en la docencia. Yo provengo de la educación secundaria, primaria también y terciaria, gabinete, tuve cargos jerárquicos, etcétera, y la pedagogía del oprimido es hoy día vigente en un formato de necesidad de desalienar a la institución educativa respecto de la hipnosis o sugestión de mercado y toda esta ideología mediática que está insuflando toda una ideología hedonista de la dependencia de la tecnología, de esto de la alienación tecnológica que genera, por ejemplo, la ciberadición y los chicos no leen. Es decir, esta otra faz de la educación, esta cara liberadora de la educación, sin duda que, como toda institución, constituye o se erige en casamatas o trincheras del sistema, es decir, la faz conformista de toda institución, lo instituido, para decirlo en términos de Luro, lo instituido, lo instituyente y el proceso de institucionalización, es decir, el sistema dominante logró institucionalizar sus instituciones, es decir, aquella organización consagrada, aquella norma, aquellos roles en concordancia sin duda con el discurso del amo, el deseo del amo. Recordemos que Lacan hablaba de este discurso capitalista que logra enquistarse como institución, y la otra faz de la educación como una moneda es la cara liberadora de la escuela. Sin embargo, hoy día asistimos a que los docentes no tratan muy a fondo esta cuestión de la pedagogía de la liberación. Y Paulo Freire decía que tenemos que liberar al sujeto respecto del discurso amo que lo domina, es decir, este lenguaje. Él ubicaba el problema sin duda en el lenguaje, y esto es muy cierto en todos los niveles, por supuesto. Todas las materias conllevan aspectos adaptativos. Por ejemplo, la industria editorial, los textos, los manuales que utiliza el docente son elaborados por editoriales también en consonancia con un modelo de sociedad en donde asistimos a la lógica formal, es decir, no hay desigualdad, no hay contradicciones, no existe el opresor ni el oprimido, se mistifica, se oculta todo este proceso. Entonces, tratar estos temas en cursos y talleres para poder alfabetizar en una concepción de la educación que sin duda que fue elaborado ayer, porque es súper vigente. Cuando incluso se habla de pedagogía popular, digamos la educación popular, sin duda que podemos ubicar a otros autores como Laclaus, que habló también en el plano político. Slavoj Zizek es otro, es decir, hay muchos autores, Pichon Rivière sin duda, fue contemporáneo de Pichon, Paulo Freire, 1970. Después tuvimos la psicoterapia del oprimido de Moffat, sin duda como aporte, en un intento de curar al oprimido, ¿no? Pero acá es alfabetizar en estos términos, y por qué no también desalfabetizar, es decir, este enfoque deconstructivo que tenemos que agregar a Paulo Freire. Su enfoque fue deconstructivo, pero ya en los 70. Después vino Derrida, y entonces presentar
en cursos y jornadas, etcétera, esta doble faz de la educación, esta doble cara adaptativa y liberadora de la institución y del rol docente. Pero concretamente en el plano del currículum, cada institución tiene su diseño curricular que también lleva la política educativa, las materias, los contenidos, también lleva la didáctica, es decir, una didáctica dominante sin duda, donde se pone hincapié en lo técnico, es decir, el nombre de la materia, fundamentación, contenidos, recursos, estrategias didácticas, bibliografía y ya está. No, acá hace falta cambiar también el enfoque, es decir, el rol docente, esta disposición circular de los grupos operativos, por eso hablamos de una didáctica pichoniana desde el enfoque psicosocial, porque es lo que hace falta. Cuando uno asiste a una escuela secundaria, hace trabajo de campo, mandamos a los PS a hacer trabajo de campo, a observar la clase frontal hegemónica, que está probado que genera fracaso escolar, es decir, no fracaso del alumno, el fracaso es de los docentes, de la generación adulta, de eso estamos hablando. La escuela es la que fracasa, no los chicos. Fracasa en transmitir los valores y toda la cultura, pero ¿qué cultura? ¿La cultura hegemónica? No, estamos hablando de una cultura también popular, cultura de la liberación. Esto es la pedagogía del oprimido, con una didáctica para liberar al oprimido, liberarlo de un discurso que lo somete, liberarlo de la pedagogía de la colonización mental. Hay un pedagogo brasileño que se llama Tadeu da Silva que hablaba de descolonizar el currículum. De eso estamos hablando. Nosotros desde el campo de la psicología social, ya sea en su formato universitario, porque hay una psicología social universitaria, hay otros que ponen hincapié en ser legítimo, en un sello, en la firma de un ministerio, y hay otros que se dedican netamente a lo privado, como la primera escuela privada de psicología social, porque Pichón fue la reacción contra las instituciones hegemónicas. Pichón fue la oposición a esos lugares burocráticos que consideran que el certificado vale más que el aprendizaje, el enseñaje. Entonces nosotros le agregamos el enseñaje, le agregamos la didáctica pichoniana, pedagogía del oprimido, una propuesta para el campo psicosocial. Así que te invito a diseñar cursos, a asesorar a los docentes, a transmitirle un modelo grupal de didáctica, un psicodrama también didáctica, psicodrama del oprimido, en donde deconstruyamos todos estos valores dominantes que nos hacen alienar, que nos hacen sufrir. Y yo que provengo de la educación te digo que la educación está totalmente dominado por esta pedagogía hegemónica. Entonces, pedagogía del oprimido, en homenaje a Paulo Freire. Muchas gracias.